Señoras y señores, si yo le pregunto qué título inesperado en la historia del fútbol es el que más les sorprendió a ustedes, yo tengo algún par de ejemplos para tirar, como por ejemplo Grecia 2004, la Eurocopa, que fue un espectáculo que será a Portugal en Portugal. Después también tenemos otra Eurocopa, Dinamarca 1992, si no estoy mal. Tenemos los Juegos Olímpicos de Camerún en el 2000, que elimina a España y a Brasil, los dos mayores candidatos de esos Juegos Olímpicos, me parece a mí. Y para mencionar algún hito histórico de algún club, el Porto 2004, la Champions que gana con Mourinho es impresionante. Y bueno, estos son unos ejemplos que se me fueron ocurriendo de hitos, hechos históricos, de títulos históricos de algún club / selección en la historia del fútbol. Y con estos ejemplos los quiero introducir al video de hoy, donde va a tratar sobre la conquista de un club en un título muy pero muy importante, que jamás se volvió a repetir esta conquista, fue la primera y única vez hasta ahora, pero que en el presente, en la actualidad, este club está pasando por un mal momento. Es más, ni siquiera está en primera división. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al Leicester City en la temporada 2015-2016. Vamos a estar reaccionando a ese video, así que nada, nos espera un gran video. Y bueno, el video también tratará, así como del hito histórico que logró Leicester, repito, ganando la Premier League. También mencionaré la caída de este equipo, los problemas financieros que ha tenido durante todo ese periodo donde gana la Premier, desciende, juega Premiers donde no es competitivo, muchos cambios de técnico, muchos cambios de jugadores, fichajes, ventas, todo va a estar incluido en este gran video. Del negocio del fútbol, el canal que ya hemos reaccionado bastantes veces y que es un canalazo, la verdad, se los voy a dejar en descripción. Así que nada, sin más intro, nos vamos directamente a reaccionar al video del Leicester City, campeón de la Premier League 2015-2016. El título, como un equipo de solo 56 millones de euros, ganó la Premier League. Vamos allá. En 2016, Leicester City logró lo imposible. Con un equipo que valía menos de una quinta parte lo de las grandes potencias. Bueno, ya mirando este gráfico nos damos cuenta que lo que hizo Leicester City fue de lo más histórico que pasó en la historia del fútbol. 56 millones la plantilla del City en total y 300 millones y para arriba la de Chelsea, City, United, seguramente Liverpool y más clubes. Pero Leicester City, la verdad que algo histórico. Se proclamó campeón de la Premier League. Sin embargo, tan solo unos años más tarde, el club perdería su lugar en la máxima categoría. Bueno, justamente lo que dije en la intro, que ahora está pasando un mal momento en Leicester y está peleando en segunda división. No sé cómo está en segunda división porque no lo sigo, pero sé que el mejor no es. La gran pregunta que me hago es cómo en tan poco tiempo pasó de ganar el torneo más prestigioso de Inglaterra a ni siquiera participar de él. Bienvenidos al negocio del fútbol. Partamos de lo que fue el milagro de 2016. Las probabilidades de que Leicester se consagrara en aquella edición eran de 5.000 a 1. Es decir, deberían jugar 5.000 veces el campeonato para que les tocara una vez a ellos. Es una locura esa estadística. O sea, a ver, no todo es estadística en el fútbol, pueden pasar cosas como estas, como Grecia en 2004 en la Eurocopa, o el Porto en 2004 también en la Champions, como dije anteriormente en la introducción, pero sí es verdad que con la competitividad que hay en la Premier League, justo que le dan el Leicester es algo bastante impresionante. Previo al comienzo de la temporada, el club ni siquiera estaba en el radar. Ascendidos de la segunda división en 2014, en su primer año apenas lograron la permanencia gracias a una mejoría tardía, consiguiendo 7 victorias en los últimos 9 partidos. Bueno, y esto también. Ya el primer año que ascienden de segunda división es la temporada 2014-2015, donde quedan puesto 14º con 7 victorias. Y la temporada siguiente ya ganan la Premier. O sea, es una locura. Ves por donde lo veas, no hay manera de decir que no es una barbaridad lo que hizo el Leicester. Esa remontada se sigue considerando como una de las más épicas en la historia de la Premier League. Pero lo importante es que detrás de ella se había comenzado a formar una plantilla con hambre, ritmo y un talento increíblemente infravalorado. Para que se den una idea, Jamie Vardy figura en aquella hazaña y... Aplausos para Jamie Vardy, la verdad que la rompió toda esa Premier. No voy a decir que arregló el Leicester, porque había jugadores como Kanté, como Mahrez, varios jugadores que eran muy pero muy buenos. En su trayecto como futbolistas terminaron siendo de los mejores del mundo, pero Vardy lo que jugó esa temporada fue espectacular. Posterior leyenda del club, fue fichado por nada más que 1 millón de libras. A Cristiano Ronaldo le tarda 2 días generar esa cantidad de... Bueno, no, mirá lo que gana el bicho en 2 días, boludo.
Riyad Mahrez, un extremo delgado que venía de la segunda división francesa, llegó por tan solo 450.000. N'Golo Kanté fue otra de las revelaciones, siendo comprado al Caen en Francia por 9 millones de euros. La defensa, por su lado, también se armó de oportunidades en el mercado. Christian Fuchs arribó gratis, Roberto Huth era visto en el mejor de los casos como un suplente, y en la portería Kasper Schmeichel, quien arribó por... Es verdad, Kasper Schmeichel, el hijo de Peter Schmeichel, la leyenda del United. Kasper Schmeichel, que un arquero muy infravalorado y fue muy bueno. menos de 2 millones. Así se terminó completando el 11 del conjunto de la ciudad de Leicester. Ahora vamos a ver el 11 titular del Leicester City esa temporada 2015-2016. Schmeichel el arco, arquerazo. Simpson de lateral, Morgan, Huth y Fuchs completan la defensa. Riyad Mahrez, jugadorazo, crack, que después se va al City y la rompe toda. Kanté, bueno, ya sabemos todos Kanté, que hasta hubo una temporada 2021, o sea 2020-2021, que pedían el Balón de Oro por Kanté. Luego Drinkwater, Albrighton, Okazaki y la mayor leyenda del club, como bien dijo este chico, Jamie Vardy. Como verán, no era un equipo que a priori gritara campeón de la Premier League. Para que esa plantilla pudiera pelear por la liga más importante del mundo, hacía falta un mago. Y entonces apareció Claudio Ranieri. Qué crack, boludo. Lo que hizo este tipo con el Leicester no tiene nombre. La verdad que solo hay aplausos para Claudio Ranieri. Un entrenador conocido más por ser el despedido que celebrado. En un primer momento, la afición no estaba convencida. Todo indicaba que Leicester se preparaba para otra lucha por mantener la categoría. Quizás hasta ellos le pensaban un poco de esa forma. Sin embargo, se terminó diseñando uno de los sistemas más eficientes en la historia de la Premier League. Verán, el club no superó a sus oponentes en pases. Tampoco tuvo el balón durante los partidos. De hecho, promedió apenas un 42,4% de posesiones temporada, siendo el tercero más bajo de la liga. El punto era que no lo necesitaba. Usando un compacto 4-4-2, aguantaban la presión y contraatacaban de manera fulminante. Mientras que Mahrez y Albrighton iban por los costados, Kanté y Drinkwater buscaban a Vardy, que corría al espacio. Este último marcó en 11 partidos consecutivos, rompiendo el récord de Ruud van Nistelrooy. Eran rápidos e implacables. Qué locura ese récord. Un gol cada 11 partidos consecutivos. Bueno, uno o más goles en 11 partidos consecutivos de Premier League, siendo un delantero que llegó por 1 millón de euros y que venía de segunda división. O sea, se estaba adaptando a una nueva liga que era la mejor del mundo. Semana tras semana, lo que comenzó siendo una buena sensación se transformó en una verdadera batalla por el título. Para Navidad ya lideraban la tabla y en mayo levantaron el trofeo con 10 puntos de diferencia por sobre el segundo. Espectacular, una locura. Ya en mayo levantaba el trofeo por 10 puntos de diferencia con el segundo. Leicester se había consagrado campeón de la Premier League. Para que tengan dimensión del logro, cortó una racha de 20 temporadas consecutivas ganadas por alguno de los equipos del Big Six. Una verdadera locura. Sin embargo, como lo vimos en este otro video, los títulos traen varias cosas más además de la gloria. Entre ellas, el aumento en el valor de sus jugadores. Esencialmente, el club no pudo resistir las increíbles ofertas que comenzaron a llegar. Kanté se fue al Chelsea por 36 millones de euros, Drinkwater al mismo equipo por 38 millones. Drinkwater salió más que Kanté, mirá vos. Mahrez, que costó menos de medio millón, luego sería vendido a Manchester City por 68 millones. E incluso aquellos jugadores que no fueron figuras vieron cómo su reputación se disparaba. Y bueno, tras estas salidas, más la de Kanté y la de Mahrez, obviamente que el Leicester se fue en picada un poco también, porque eran de los jugadores más importantes de la plantilla. En un punto, los directivos creyeron haber descifrado la clave del éxito: comprar barato, obtener resultados en el campo y luego vender caro. Aunque, como todos sabemos, no es tan simple como parece. Luego del título, el club efectivamente entró en una etapa financiera considerablemente más prometedora. Pasaron de facturar 129 millones en la temporada 15-16 a unos 233 millones en la siguiente. Bueno, bastante más de facturación. Mirá lo que te hace ganar la Premier League, O sea, creo que será un 75% más, por ahí. Es decir, un 80% más. Bueno, casi, estuve 5% de diferencia.
Pero con ese aumento en el reconocimiento y la visibilidad aparecieron las expectativas. Ya no podían actuar como si no fueran favoritos. Ahora no solo querían sobrevivir en primera, sino que hasta buscaban ser competitivos en el plano europeo. Y con esa ambición vino el gasto. En búsqueda de reemplazar las figuras que habían vendido, hicieron compras muy importantes. Islam Slimani llegó por 31 millones de euros, una cifra récord para el club hasta ese momento. Ahmed Musa lo hizo por 19 millones, y si tenemos en cuenta el resto de las incorporaciones, el club desembolsó más de 90 millones de euros. Bueno, Ahmed Musa e Islam Slimani no fueron nada que ver a lo que fueron Mahrez y Kanté. Esto lo digo con el diario del lunes, obviamente que no se iba a saber cómo iban a rendir estos jugadores, pero qué mal le salió esta jugada al Leicester City. Lamentablemente, la mayoría de ellos no rindieron. De repente, las mismas personas que habían comprado por nada a Mahrez y Kanté ahora estaban gastando más dinero y obteniendo menos a cambio. El problema fue, en última instancia, que se comenzó a fichar pensando en reemplazar nombres y no en funciones del sistema que tanto éxito les había dado. Dentro de la institución, un nombre comenzó a surgir como el principal responsable de estas decisiones: el director deportivo Johan Rudkin. Si bien este tuvo mucho que ver en los buenos momentos, su participación en acuerdos fallidos, registros atrasados y malas ventanas de fichajes fueron acumulándose. En un momento particularmente simbólico, Leicester no pudo registrar al futbolista Adrien Silva por enviar la solicitud 14 segundos tarde. Sí. No, bueno. Futbolista Adrien Silva por enviar la solicitud 14 segundos. ¿Qué carajo, boludo? Por mandar una solicitud para fichar a Andrei Silva 14 segundos tarde, no pudieron hacerse con el jugador. Por 14 segundos tarde. No, es impresionante. Tarde, sí, 14 segundos. Fue el comienzo de un lento desmoronamiento del modelo que tanto éxito les había dado. Las consecuencias estuvieron a la vista en los resultados deportivos. Luego de quedar primeros en la tabla de la Premier en 2016, finalizaron 12º y 9º en los 2 años siguientes. No, qué mal acá, este bajón. De la temporada 15 y 16, estar primero, salir campeón de la Premier. A la siguiente temporada estar en el puesto número 12. Y después en el 9º y en el 9º también. Y entonces llegó la tragedia. El 27 de octubre de 2018, apenas horas después de que empataran 1-1 frente al West Ham en su estadio, un rutinario vuelo en helicóptero se transformó en una pesadilla. Vichai Srivadhanaprabha, el querido dueño... Vichai Srivadhanaprabha. Ah, bueno, qué apellido, nene. De Leicester, subió su helicóptero privado desde el estadio, tal cual lo hacía al término de cada partido. Pero esta vez, segundos después del despegue, la aeronave perdió el control debido a una falla mecánica. Se estrelló justo a las afueras del muro del recinto y estalló en llamas. Vichai, junto a otras 4 personas a bordo, fallecieron en el acto. Esta no fue solo la pérdida del dueño del club, fue la pérdida del corazón de Leicester. No se trataba de un... Bueno, acá no sé qué opinar, la verdad. Una tragedia que le pasó al Leicester, la verdad que me dejó bastante impactado. Multimillonario lejano, estaba presente. Era el tipo de persona que podía invitar una cerveza en los días de partido a los aficionados y que había traído unidad a una ciudad que no había sentido la gloria del fútbol en generaciones. Luego de la tragedia, el club pasó a manos de su hijo, Aiwat Top Srivadhanaprabha. Bueno, los nombres: Aiwayawat Top Srivadhanaprabha. Y para su crédito, Top se quedó en la institución, no lo vendió y tampoco redujo la plantilla. Invirtió en jugadores, en las instalaciones y se hizo cargo del peso emocional que había dejado su padre. A pesar de que continuaban las grietas en la dirección deportiva, Leicester consiguió volver a ser competitivo. Ya con Brendan Rodgers de entrenador, terminaron 2 años consecutivos en la 5ª posición. Bueno, bastante bien estas 2 temporadas con Brendan Rodgers para hacer que venían de quedar 12º, 9º y 9º. La 19-20 quinto, el 20-20 y 20-21 quinto también, donde creo que ganan la FA Cup o la Carabao Cup, no me acuerdo cuál era, creo que era la FA Cup. Y si hubiera sido ahora en la actualidad que ganan quinto, clasificaban a Champions, que era el objetivo de Leicester en esos tiempos. Lamentablemente por un puesto no clasificaron a Champions 2 temporadas consecutivas. Y ganaron la FA Cup en 2021. La FA Cup era.
Eran un sólido equipo entre los 6 primeros. Por un momento pareció que el sistema se había estabilizado. Lamentablemente, lo que ellos necesitaban no era la 5ª posición en la tabla, sino la 4ª, por una simple razón. Así obtendrían la clasificación a la Champions League en el año siguiente. Y aparte el Leicester, que es un equipo, digamos que modesto, esa clasificación a Champions League, aparte de que los hacía jugar y hacerse conocidos mundialmente, la cantidad de dinero que le ingresaba por tan solo jugar en la Champions League o ganar un partido era abismal, una diferencia bastante grande que Leicester podía aprovecharse de eso. En 2020 perdieron 3 de los últimos 4 partidos y en 2021 cayeron por 4-2 frente al Tottenham en la última fecha, quedando a tan solo un punto de esa tan ansiada 4ª posición. No, perdieron con el Tottenham 4-2 en la última fecha y por eso no clasificaron a la Champions League. No, qué paja. De haberlo conseguido, toda la trayectoria habría cambiado porque, jugar la Champions League representa una increíble cantidad de dinero. De hecho, el aumento en los ingresos que les mencioné después del título fue principalmente por jugar ese torneo. A ver, 2017, recibos de entradas 16, ingresos de la UEFA 70, transmisión de televisión 191, comercial 26 y total 233. Ante ese negativo golpe económico, lo esperable habría sido que reduzcan el gasto para así mantener las cuentas bajo control. Sin embargo, fueron exactamente en el sentido contrario y echaron más leña al fuego. Desembolsaron más de 60 millones de libras en jugadores como Patson Daka, Boubakary Soumaré y Yannick Vestergaard. Patson Daka, boludo. Me acuerdo igual que Patson Daka no le fue mal en el Leicester. A ver, llegó como sustituto no, pero llegó para acompañar a Vardy. Porque Vardy ya tenía sus años y llegó como el próximo delantero centro del Leicester, pero bueno, no terminó siendo lo que se esperaba. Después los otros dos no los tengo tan vistos, la verdad. Ninguno de los cuales alcanzó a consolidarse. Y no fue solo lo que pagaron en fichajes, sino también los exorbitantes salarios que se comprometieron a cubrir. Se habían transformado en el 7º equipo que más pagaba a sus jugadores, tan solo detrás justamente de los 6 grandes. Mirá el Manchester City, boludo. No, comparar el City con el Arsenal, le saca como 200 millones. Y el City, el segundo, que es el Liverpool, le saca casi 50 millones, 50, 70 millones. Como consecuencia, la porción de los ingresos que iba a los futbolistas se disparó. Este porcentaje se ubicó en 116%. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser mayor al 100% de los ingresos? Exactamente como lo escuchan. El conjunto estaba desembolsando más de lo que facturaba para pagarles. De hecho, ninguno otro de la Premier League tenía un ratio tan negativo. Bueno, evidentemente era muy mala gestión de los directivos del Leicester. Entonces llegó el descenso. Aún con todo el gasto que hicieron, Leicester terminó en la posición número 18 con apenas 34 puntos. Luego de estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá se muestran 7 temporadas desde que ganó la Premier, pero en la realidad la anterior estaba también en la Premier League. Después de estar 8 temporadas en la Premier, en la primera edición de Inglaterra, desciende en el puesto 18º en la 2022-2023. Susan Whelan, su directora ejecutiva, lo explicó en resumidas cuentas. La inversión del club en su plantilla titular, una estrategia reflejada en 8 temporadas anteriores de alto rendimiento en la máxima categoría, no se vio por primera vez acompañada de resultados en el campo de juego. Bueno, sí, lógico, ¿no? O sea, yo también puedo decir esto, no es que sea algo que dijo que le voló la cabeza al mundo. Y sí, eso es evidente. En otras palabras, lo que quiso decir es, gastamos como lo veníamos haciendo en los últimos 8 años y esta es la primera vez que no nos funciona. Más allá de cuánta razón tiene, la realidad es que 7 temporadas después de sorprender al mundo entero, estaban de vuelta en la Championship. Y la cosa se pondría aún peor, porque como vimos en este otro video, no hay nada más catastrófico a nivel económico que perder la división. Esto genera en primer lugar un éxodo masivo de jugadores. Youri Tielemans se fue gratis, Uy, Youri Tielemans, boludo. Ahora es tremendo crack Youri Tielemans. En el Aston Villa la rompe todo. Lars Soyuncu se fue gratis, Ayoze Pérez también se fue. Bueno, Ayoze Pérez creo que se fue al Villarreal directamente. Y Soyuncu, la verdad es que no tengo idea dónde está.
gratis, millones de euros desperdiciados, no porque no fueran lo suficientemente buenos, sino porque el club no renovó su contrato ni logró venderlos a tiempo. Quizás el efecto más doloroso fue el cambio de espíritu. El equipo de 2015 tenía hambre, estaban unificados y jugaban por algo que era más grande que ellos mismos. Ahora, el vínculo entre el club y la comunidad, tan fuerte bajo el mando de Vichai, se había debilitado. Tras el descenso, los directivos entendieron la necesidad de un cambio y actuaron con rapidez. Brendan Rodgers se marchó del banco de suplentes y su reemplazo parecía una contratación inteligente: Enzo Maresca. Enzo Maresca, mirá, no sabía que había dirigido al Leicester. Y claro, también no lo sabía porque estaba en segunda división y no lo seguía al Leicester City. Pero mirá Enzo Maresca. Discípulo de Pep Guardiola. Durante un tiempo funcionó. El equipo dominó la Championship desde el inicio. El sistema de Maresca, basado en el control del ritmo, les permitió acumular victoria tras victoria. A mitad de temporada lideraban la tabla y parecían destinados al ascenso directo. Pero mientras que el equipo brillaba en el campo, fuera de él, los fantasmas del pasado seguían dando vueltas. Volviendo al Leicester, ciertos informes sugieren que Maresca fue en un punto hasta engañado respecto a los refuerzos que recibiría durante la temporada. No solo que estos después no llegaron, sino que incluso perdió figuras clave como fue César Casadei. Se trataba El italiano que perdió el Mundial Sub-20 con Uruguay, pero que la rompió toda ese Mundial y creo que salió el mejor jugador de justamente ese Mundial. Y que se fue a, no sé si fue el Inter o a un cuadro de Italia, pero ahora no sé dónde está, la verdad. No, estaba en el Chelsea. Está en el Chelsea y después creo que ahora está en Italia. De una repetición de la misma mala gestión que los llevó a la anterior caída. Grandes promesas y pequeños logros. Jamie Vardy, el último bastión del equipo campeón, terminó convirtiéndose en un símbolo de lealtad. El escrutinio creció alrededor de una misma persona, John Rudkin. En las gradas comenzaron a verse carteles como este, indicando un claro deseo por parte de la afición de que dejara su puesto. Al final de la temporada 2024, Leicester consiguió la vuelta a primera, pero puertas adentro el ambiente no era. En la 23-24, Leicester asciende a primera división en la Premier League nuevamente, y creo que ya la temporada siguiente, la 24-25, vuelve a descender. O sea, no duró ni 2 temporadas después del ascenso. Bueno, Maresca, a pesar de haberlos llevado de vuelta a la Premier League, se fue al Chelsea pocas semanas después. Su primer sucesor, Steve Cooper, no funcionó. En su lugar apareció Ruud van Nistelrooy, que, a pesar de tener una idea similar a la de Maresca, tampoco consiguió que el equipo arrancara. Todo acompañado, obviamente, de una situación financiera increíblemente precaria. Intentaron hacer algunas contrataciones estratégicas, como fue la de Fatagu proveniente del Sporting de Portugal, pero claramente no fue suficiente. El equipo se encontraba otra vez en la necesidad de un milagro. Lamentablemente, estos llevan ese nombre por una razón, y es que no suceden todo el tiempo. El rendimiento del equipo fue bajando cada vez más, la frustración de la afición se hizo patente y la esperanza se fue desvaneciendo con el pasar de los partidos. Finalmente, el domingo 20 de abril de 2025 se confirmó su vuelta a la Championship. Perdió la categoría por segunda vez. Leicester cae ante Liverpool, o sea, que nosotros lo mandamos a la B prácticamente, y confirma su descenso de la Premier League. En 3 años. La institución que desafió todas las reglas del fútbol parece haberse olvidado de aquellas que lo llevaron al éxito. Si Leicester quiere volver a la élite del fútbol, no necesita otro milagro. No hace falta volver a ganar la Premier League. Solo debe dejar de actuar como si lo fuera a conseguir cada año. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Bueno, la verdad que tremendo video del negocio del fútbol, un poco la historia del Leicester City 2015-2016, cómo llegó a la gloria, alcanzando su primer título de Premier League y hasta ahora el último, y como de esa gloria, de ese milagro, de ese hito histórico que logró con Ranieri, pasó a ser un equipo que no compitió Premier League, que terminó descendiendo luego de 8 temporadas y que financieramente no se manejó ni cerca de la mejor manera. Así que bueno, esto fue un poco la historia del Leicester, que la verdad que es un equipo formidable, se diría ahora, pero la verdad que muy buen video y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, comenten qué les parece este hecho histórico del Leicester y la caída, luego el auge del mismo equipo, de los Foxes. Y bueno, suscríbanse que nos estaremos viendo en el próximo video.